representando cómo ella aborda. Es una marca con rasgos interculturales, tiene sus raíces ancestrales y las mantenemos hasta el día de hoy. El accesorio está inspirado en la belleza de la flora y fauna de nuestra región, impregnando en bordados tonalidades encontradas en los colores del arco iris. Animales silvestres están presentes ya que forman parte del paisaje. Danzantes, pavos reales, colibrís y campanas de colores que resaltan a la lejanía, dando toque de belleza a la mujer. El danzante es la representatividad de nuestros taitas, el pavo real que simboliza al hombre bueno y el alma noble de nuestro pueblo. Nash, moda con identidad cultural. Ay, chisito kuikunan una paita capital chica y causar feliz ojo tía con Amanda. Un punja de podcast en vivo inspira y crea. Ceci. Imanalla mashikuna kangunama shugna paita kachapani chaski pangichi kai causari rikuchi causari feliz rikuchi comanda kangunama shugna paita cachapanchi. ¿Cómo están, amigos? Un gusto poder saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este podcast en vivo Inspira y Crea. Les voy a compartir un pequeño mensaje. Dice, la motivación es esencial para ser un emprendedor exitoso. La inspiración para levantarse de la cama y emprender puede venir de varias fuentes, como libros, películas y frases simples que pueden cambiar la forma de ver tus ideas de negocio. En este caso, también una forma, una fuente para aprender de este tipo de cosas es un podcast. Así es que bienvenidos a este encuentro. Claro que sí, también comentarles a todas las personas que nos siguen, que también hacerles un recuento para que nos sigan en todas nuestras redes, como Causari Films en YouTube, en TikTok, en Facebook, en Instagram. ¿Se me escapa uno? Sí, por el momento son todas esas cuentas que tenemos, ya, son 4. ya no se me escapa. Entonces, les invitamos a que compartan este enlace, también a que se suscriban a nuestro canal si es que no lo han hecho y que nos recomiende con todos sus amigos para que haya más seguidores. Así es, y también comentarles que dejen en los comentarios en el super chat que estamos haciendo en vivo desde dónde nos están siguiendo en esta hermosa tarde, en esta transmisión, y también mandar, si están en el extranjero, pueden dejar sus saludos a sus familiares. Claro que sí. Recuerden que este medio pues es visto a través del internet, y el internet alcanza pues a nivel mundial. De cualquier parte del mundo usted puede enviar saludos, como decía Scurry, a sus familiares. Nosotros gustosos de poder enviarle el saludo. Así es que empezamos este podcast Inspira y Crea y tenemos una invitada especial. Ella es Fanny Masakiza, del emprendimiento Bordados Nash. Bienvenida, Fanny, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y tenerte por acá. Bueno, muy buenas tardes con todos los televidentes de aquí de YouTube, en todas las redes sociales de Causari Films. También mandarles un saludo a todos quienes están viendo a través de este medio y, cómo no, decirles muchas gracias, Curi y Ceci, por la invitación, y que seamos como hermanos aquí, y que a todos los que vivimos aquí en el pueblo Salasaca seamos partícipes de todos estos pequeños encuentros. Para mí un placer estar aquí delante de ustedes y también, como no, compartir con toda la gente que nos está viendo. Para nosotros es una alegría poder contar con tu presencia y que puedas compartir con nosotros pues las cosas que tú haces en tu día a día. Así es que vamos a empezar. Así es. Vamos a conocer a nuestra invitada. ¿Serías tan amable de decirnos tu nombre? Porque todos te decimos Fanny, Fanny, claro que sí. Pero ¿qué hay más allá? Otro nombre debe haber. Sí, bueno, mi nombre completo es Fanny Manuela Masakiza Sailema. Soy de la comunidad de Guasalata. De la comunidad de Guasalata. Sí. ¿Dónde queda eso? Estamos a, ¿qué será? Unos 5 minutitos de la comunidad de Centro Salasaca.
Vivimos de las 17 comunidades, vivimos, como dicen, en el pequeño pueblito de Guasalata, que ha sido los primeros surgidores de aquí, de la población de Salasaca, ¿no? Como ha sido Chilcapamba, Guasalata, de ahí la gente ha salido a las partes altas. Entonces, ya. yo vivo Guasalata, lo que más conoce. Ya, muy bien. Me parece que allí es la parte más caliente. Sí. Igual que Chilcapamba. Claro, Sí. sí, porque está más al nivel del mar. Está como en un hoyito, ¿no? Ajá. Por eso ahí sale antes el capulí. Sí, Claro también. que sí. Sí, por eso creo Incluso que... había una fiesta, ¿no? Capulí de Oro. Sí, bueno, es la fiesta que hicieron, era por honor al Capulí, que primeramente siempre ha sabido salir del pueblo ¿cómo es? De la comunidad de Guasalata. Entonces de ahí ya en diciembre, ya por mediados de noviembre, así ya empieza ya el arbolito de Capulí, ya o sea, salir las florcitas, entonces en diciembre ya está el Capulí. Entonces ya por eso hicieron en el mes de diciembre, justo para Navidad, hicieron los festivales que hubo, el Capulí de Oro. Antes sí es nuevo para mí, no lo había escuchado. Es que cuando era niño sí me acuerdo que había, pero no me acuerdo en qué año, que ya no se realizó más, ¿verdad? Antes los abuelitos, digamos, mi abuelo, finado, como es Secundino, que le decíamos, ellos fueron los primeros surfeadores, los que impulsaron a hacer el Festival del Capulí de Oro, como decir, los más mayorcitos. Entonces ellos fueron los que dijeron, tenemos que hacer este evento para las nuevas generaciones. Entonces por eso hicieron el Festival del Capulí de Oro. Hubo también lo que son la corrida de toros. Era muy interesante, pero como decimos a veces, los que vamos siguiendo, vamos perdiendo eso. Entonces creo que hemos dejado de hacer hace 3 años también por la pandemia también, porque año tras año sí, algunos que lo han estado haciendo, lo seguían haciendo, pero a través de la pandemia creo que lo han dejado ahí. Esperemos que este año han pensado hacerlo, pero hay que ver, ¿no? Para ver si... Sería muy bueno y muy importante volver a realizar, sí, a repetir este tipo de festivales. En lo personal no lo había escuchado, pero suena bonito el Capulí de Oro. Y sí, una vez me fui por Guasalata, justo por ahí hay familiares de Patricio, entonces ahí vi que en diciembre ya estaban los capulíes listos. Yo por eso sé que allá ya sale primerito. Acá sale en febrero, así marzo. Entonces nos toca aguantar acá todavía. De abajo ya salen con sus baldes de capulí, así súper muy importante, pues rescatar esa festividad cultural. Sería muy bueno y que podamos algún momento hablar de aquello. Claro que sí. ¿Tú vienes de una familia numerosa? ¿Eres la única hija? ¿Cómo? Bueno, mi papá y mi mamá casi, creo que la mayoría de Salasaca los conoce, son casados entre cuñados, como diría, dos familias se unieron. Y por eso sí, entre todos se unieron y somos pocos los primos, como decimos, primos hermanos somos, ¿no? Pero dentro de mi familia somos 4, yo soy, de los 4 soy la primera. Soy la primera mayor. Yo soy la mayor. Como decía por ahí, soy la primera leche. Decía. La legítima también. Así, aquí le dicen con la que dicen legítimo o legítima, ¿no? Sí, con la que aprendieron a ser padres ellos. Sí, mucho. Y ahí que tuvieron sus errores, su todo, ¿no? Con el primer hijo, pues, realmente como tú dices, se aprende a ser padre. Ya con el segundo... Creo que lo suavizaste, no será decir, echando por eso se aprende. Creo que eso tratabas de decir, ¿no? Sí, pero como yo también soy la primera, entonces no quería decirlo así. ¿Y qué se siente ser la mayor? Porque yo tengo una hermana mayor que siempre me he pegado. Y no es tan bonito como lo pintan en las películas o en las novelas. Bueno, creo que para mí ser la mayor, creo que, o sea, desde que tengo un poquito de recuerdo, mi mamá, a mi hermano pequeño, al tercero, era mi hermano, a él me hacía cargar, entonces yo era muy molesta con mi mamá, me decían, pero mami, ¿por qué me tienes que hacer cargar? Y mi hermanito era muy gordito, y me hacía cargar.
hermano se llama Cristian. Cristian. Era muy, ahorita no es así. Y es padre de familia, ¿no? Sí, ya se casó, dice. Ya se casó, ya. Ya se casó, Me sí. hacían subir toda la cuesta de Basalata, mi mamá. Uy, no, yo, como digo, ser la mayor sí era un poquito duro. Y más cuando ellos se fueron al extranjero, tuve que ser madre de mis hermanos a los 18 años, cuando ellos tuvieron que emigrar. Entonces, sí creo que aprendí a ser madre a esa edad, a corta edad. Y entonces tú tal A mí vez... nunca, o sea, yo me llevo muy bien con mis hermanos. Ujú. Nunca he sido así, ¿cómo decir? Pegarles. Sí, por ahí ya exhibieron. Ya no sé cosa se llama Diana. Diana, saludos si me estás viendo y escuchando esto. Pero sin rencores. Sin rencores, solo es. Sí, yo creo que por eso mi hermano nos llevamos muy bien hasta el día de ahora. O sea, claro que como hermana mayor siempre les he dicho, saben que esto es bueno, esto es malo, esto tienes que hacer, porque tal vez yo lo he vivido como hermana mayor. A mí nunca me han dicho, sabes que esto, antiguamente tenían un tabú los padres para conversar con los hijos, entonces eran como que más reservados en todas las conversaciones cotidianas, todo eso. Entonces, creo que aprendí en la ciudad cuando fui a estudiar. Entonces, ahí he conversado con mis hermanos, les he dicho, y creo que por eso será que nos llevamos bien hasta el día de ahora y espero seguir siendo así con Imagino ellos. que te has convertido en una figura importante para ellos y de respeto más que todo. Sí. Que no te han de ver solamente como la hermana mayor, sino la que de cierta manera les ayudó en su crecimiento, en su crianza, ¿no? En la ausencia de tus padres, pues has hecho ese trabajo, te ha tocado tomar ese rol. Pues, felicitaciones. Y de seguro pues habrás hecho un buen trabajo porque sí he visto el respeto que te tienen. Sí. Eso sí, me consta. Por cierto, saludos a sus hermanos, a Mi tu hermana hermana que está en el extranjero, Francia. aprovecha y manda saludos. Sí, De un seguro te saludo. recuerda mucho. Sí, bueno. ¿Cómo se llama ella? Rosa Saludos. Masequiza. Rosa. Como digo, a veces me coge nostalgia cuando hablo de ella, porque con ella hemos sabido compartir muchas cosas y creo que cuando se fue, o sea, nos dejó un vacío. Esperamos verla pronto aquí con nosotros, con nuestra niña, con su hijo, que todos los días, siempre ha dicho, mi mami está allá y yo algún día la voy a ver, y esperamos con los brazos abiertos, como le decimos a ella, que todos los obstáculos que tal vez tenga ya, que siempre sea con la cabeza en alto y que reciba superarlos también, claro que cada sí. día. Y saludos, hermana, que estás allá, un fuerte abrazo de mí, de mis padres y toda tu familia, que te queremos. Claro que sí, de todos los que te conocemos también. Rosa, saludos desde Causari Films. ¿Sí o qué, Juli? Sí, claro que sí, te mandamos un saludo y un fuerte abrazo desde la distancia, llevándote un pedacito de Salasaca y también entrevistándole a tu querida hermana. A propósito de ser una familia numerosa y todo eso, que tú tienes 3 hermanos, eso, ¿cuáles eran los juegos que más les gustaba jugar, valga la redundancia? Yo también no había pues ni internet, mi Obviamente, papá, por eso mismo. mi papá ni siquiera nos dejaba ver la televisión, nos prohibía un horario, nos ponía y ya apagaba el televisión de blanco y negro. Pues, entonces nosotros jugábamos, creo que a mi hermano le hacíamos vestir. ¿Y tenía cabello largo o no? Si no me acuerdo. ¿Cómo le hacías vestir? De niña, De obviamente. niña. No, o sea, a él les decíamos, tú eres papá, nosotros somos yo, la mamá, mi hermana, como decir, la abuela. Así jugábamos entre los hermanos, con mis primos, entre todos. Y sabíamos ir a jugar lo que son elásticos, las huequitas, jugábamos lo que son radiolas. O sea, antes había esos juegos ancestrales que lo hemos perdido, prácticamente lo hemos perdido. Y con mis primos nos íbamos al río a nadar, porque antes era el agua, era muy limpio, para que también era muy limpio. Entonces con mis primos de aquí, de arriba, mis primos Javier, Giovanni, con ellos, con todos los primos que vivimos abajo, nos íbamos agarrando el burrito,
todos a trepar en el burro, el que alcanzaba, cogíamos y nos íbamos al río. El que alcanzaba bien y el que no, llevaba el burro, cargaba el burro. Jalándonos, ya. Así, o sea, que tuvimos una bonita infancia, hacíamos carreras, o sea. De todos esos juegos, ¿cuál era tu juego favorito? El más favorito creo que era el atletismo. ¿Te gustaba mucho? Sí, la mucho. competencia. La competencia. ¿Te participaste o tuviste la oportunidad de pertenecer a algún...? Sí, en el colegio. ¿Qué Creo deporte? que atletismo, corría en la pista de 2000 metros. Resistencia. Ajá. Entonces de ahí... Y hablando de colegios, ¿en qué escuela básica, después en qué colegio secundario nos puedes compartir? Incluso creo que estabas comentando de que tú estudiabas de enfermería, ¿verdad? Sí, a ver... Vamos por partes, desde la escuelita. Por partes. Para mí, creo que recordar la escuelita es una de las mejores etapas. Estudié en la escuela Eugenio Espejo, de aquí del Rosario. ¿Para qué? Un profesor excelente, un maestro excelente, Johnny. Él fue uno de los pilares que me enseñó a que las escuelas no deben importar, seamos del pueblo, seamos de la ciudad, que llegando al colegio, o sea, antes eran exámenes para ingresar al colegio, entonces fui al colegio Ambato, ahí estudié lo que es la secundaria, de ahí que pasé a la universidad, estuve estudiando lo que es farmacología en la central, pero como digo, hay muchos tropiezos, entonces no me, como que extrañaba mucho mi familia, todo eso, entonces vine acá, claro que mi papá se resintió un poquito, por lo que, un poquito, bastante. Ya se le debió pasar. Sí, porque me dijo, tú sabrás. Y después ya, pues, Y para tú que... dijiste, sí, sí. Sí, no, fue un golpe duro para ellos también, pues que me haya retirado, después fui a estudiar en la universidad con mis propios pies, me fui a dar el examen a la Universidad Técnica de Ambato, que gracias a Dios, ahí, como digo, a veces me gusta hablar de lo que he aprendido en enfermería, soy licenciada en enfermería, pero ya algunos añitos no lo estoy ejerciendo. Entonces, por eso, como digo, el título no te hace. Lo que hace es lo que está en ti, lo que vas a brindar cuando hay oportunidad, cuando Los hay valores. los Claro que valores, sí. todo eso. Entonces, trato de ayudar a mis vecinos, los que me conocen, me dicen, ¿sabes qué? ¿Será que puedes inyectarme o hacerme esto? Curación, Inyectar. ¿saben? Sí, y entonces ya pues digo, bueno, entonces les ayudo, entonces me voy así, pero Entonces ya sabemos a quién llamar. Claro. Si queremos Pero... inyectar al perrito. Ah, no. Era No, una pero- broma, era una broma. Claro que sí. Pero, y tal vez algún recuerdo o anécdota más divertida de justamente de las inyecciones. Yo odio las inyecciones. ¿Quién fue con el que experimentabas eso? Porque siempre he escuchado que experimente con los hermanos, o en tu caso tal vez algún novio, No. hermano, tu hermano también puede haber estado ahí dándote en eso. ¿Qué sería? A lo mejor dijiste, juguemos al Al enfermo. enfermo, Yo ajá. soy la doctora que va a inyectar. Pero si sientes que es real, es que actuamos súper bien. No, o sea, yo una vez quise hacer eso. O sea, en la universidad, o sea, te enseñan a, digamos, a colocarte en los, lo que son naranjas, o sea, Ujú. vamos colocando así. O entre compañeros, como decíamos, el sacrificado, ¿dónde está? Entonces éramos toditos así. Sacrificado. O si no, entre compañeros nos ponían en parejas, entonces éramos... Tú me pinchas y yo te pincho. Ay, Así no. aprendemos los dos. Entonces Claro. ya... Dicen que algunos tienen la mano pesada, ¿no? Uy, sí. Bueno, hasta ahorita nunca me han dicho que he tenido mano pesada. Ah, sí. Y un día le dije a mi papá, como tenía un examen, le dije, papi, necesito una persona. Mi hermano es como tú, Ya. pánico. Yo veo eso y huyo. Pánico tiene las inyecciones. Y yo le digo a mi papá, no, es que todavía estás estudiando. No, y así. Por eso, padre, tienes que apoyarme. Digo, papá, digo, es que necesito. No, digo, verás, digo, tú tranquilo.
Yo ya, nervioso. Te preparo psicológicamente, Sí. mentalmente, ya, ok. así lo tuve que hacer y ya, pues y ahí me dijo, hija mía, creo que me vas a matar. Y ahí Yo dije, te di la vida y tú "Papá". me lo vas a quitar. Y ya pues digo, no te pasa nada. Y ahí es donde, como le dijo mi papá, no le hice doler, no tienes una mano suavecita. Digo, ¿en serio? A lo mejor tu Dice, papi dijo, ya pusiste y tú, yo hace rato. Sí. Y de Es ahí, más, te voy a inyectar otro. y de ahí en la pandemia, mi hermano, lo que nunca le gustaba, las inyecciones. Digo, hermano, te tenemos que poner, digo, si no, ¿cómo te vas a curar? Porque yo era arriba, abajo, entonces todo lado, yo estaba muy saturada en ese tiempo de la pandemia. Digo, hermano, ni modo. Y ahí dice, no, ya sabes, pero tranquilo. Dice, no. Y dijo, pero espérate, hermano, date la vuelta hasta eso. Seguíamos conversando, mi hermano, ni vivo, no, así. Y, o sea, hay que prepararles a las personas que tienen miedo. Debe hay ser que como tratar con un niño, ¿no? Ajá, entonces de tratar de convencerle, mira, Te voy a dar un chupetito. estate tranquilo, o sea, hay que saber, como dice, como una profesora mía, Tatiana Morales, era una excelente profesora, ¿para qué? Yo siempre la respetaré, la tendré aquí en mi corazón. Ella era de las mejores licenciadas que me enseñó a los pacientes hay que tenerles paciencia y hay que tener una táctica para poderles Fino con ellos. entonces ya pues eso tuve que hacer con mi hermano, converse, digo, bájate tú mismo, así, y él así un poquito así rezagado y todo, dice, ya, digo, ya está. ¿Seguro? Digo, sí. No, me dolió, creo que no. Creo que me pusiste mal de nuevo, Y ya, creo que esas son bonitas cosas. Para mí, lo que es salud es amplio y creo que hay que saberla tener ¿cómo decir? Hay que brindar lo que tú tienes, lo que tus conocimientos han tenido. Entonces hay que saber brindarles a los pacientes, ser amigos, compañeros con ellos y, como decir, un poquito de respeto con ellos. Empatía también. Eso es en todo. En todo, no solamente en una profesión, sino en todo. Pero yo pienso que debería aplicarse eso en todo, hasta cuando vas a conversar o pedir un favor a tu vecino, lo que sea. El favor que se da también tarde o temprano se recibe. Claro que sí. Y vamos antes de la pausa. Antes también quisiera compartir un pequeño, hablando del área de medicina. Te cuento que el otro día me estuvo doliendo un diente. Sí, ese diente del juicio que te remordías del cachete. Dime, ¿qué pasó? ¿Dónde fuiste a solucionar eso? Ya sabes a dónde me fui. Claro, Dental Más. Al médico odontólogo encargado de la salud dental de todos los Salasacas. Clever Masaquiza. Así es, está ubicado en Salasacas Centro, frente a la segunda entrada de Fray Bartolomé de las Casas. Ahí usted va a encontrar un letrero que lo va a identificar como Dental Más. Así es que recuerden, doctor Clever Masaquiza. Y también te cuento que justo después de eso fui a comprar unas ricas frituras en Minimarket Cisari, que estuvo a un precio súper económico. Pero ¿cómo fuiste a comprar después del odontólogo? ¿Una hora? Es que tenía en la noche una cita con una ya chiquis tenían por una ahí. noche de película. Y por Claro que supuesto, usted puede encontrar más que snacks, puedes encontrar para preparar tu comida favorita, los más exquisitos platos. Contamos con marisquería, embutidos, carnes, todo en la variedad de embutidos también, pollos, todo, para sorprender a tu pareja en una cita romántica. Claro que sí, y mucho más, así que visite Minimarket Cisari, tu tienda del ahorro. Claro Pausa que y sí. Dental Más abren sus puertas en Centro Salasacas y para sus alrededores. No pierda tiempo. ¿Para qué ir más? Dental Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Minimarket Cisari. Estamos ubicados en Salasacas Centro, Vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Minimarket Cisari, siempre con lo mejor para ti. Aquí tenemos a Fanny Masaquiza, que con sus manos hábiles está representando cómo ella borda. Es una marca con rasgos interculturales, tiene sus raíces ancestrales, que
que las mantenemos hasta el día de hoy. El accesorio está inspirado en la belleza de la flora y fauna de nuestra región, impregnando en bordados tonalidades encontradas en los colores del arco iris. Animales silvestres están presentes ya que forman parte del paisaje. Nash, moda con identidad cultural. Dental Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. ¿Para qué ir más? Dental Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, Vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. Estamos de regreso aquí en... Dental Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. ¿Para qué ir más? Dental Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, Vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. Aquí tenemos a Fanny Masaquiza, que con sus manos hábiles está representando cómo ella borda. Es una marca con rasgos interculturales, tiene sus raíces ancestrales que las mantenemos hasta el día de hoy. El accesorio está inspirado en la belleza de la flora y fauna de nuestra región, impregnando en bordados tonalidades encontradas en los colores del arco iris. Animales silvestres están presentes ya que forman parte del paisaje. Nash, moda con identidad cultural. Dental Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. ¿Para qué ir más? Dental Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, Vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. Bueno, seguimos en esta programación en vivo Inspira y Crea junto con una invitada especial. Antes vamos a mandar saludos a las personas que siempre nos siguen. Claro que sí, queremos enviar saludos a la gente que nos está viendo en los Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Claro que sí, mi tío, le mando saludos desde aquí. Llevamos un pedazo de nuestra hermosa tierra Salasaca. ¿Cómo se llama? Julio Chano, Julio, esa, o sea, más Julio. conocido como Roballo. Claro que sí. Claro A que sí. Chana también, ella está por Estados Unidos. Claro, Sí. y su Esposo, ajá. no recuerdo cómo se llama, pero bueno, Guamán. eso, Guamán. También hay algunos que los conozco por el apodo, pero no sé si decirles, pero ahí estamos. Claro, también a Dani Chango, que también lo hemos conocido en Tahuantinsuyo, ¿te acuerdas? Ah, sí, él está en Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Bueno, saludos cordiales, Dani, y si tú quieres enviar saludos a tus familiares de aquí, también puedes hacerlo a través de Causar y Films. Mandar saludos a Francia, la gente linda que se encuentra en Francia también, en Suiza también nos están acompañando, también la gente de España, bueno, la gente ecuatoriana, los latinos que se encuentran en Así es, España, y también, ¿por qué no?, los mismos españoles que ahí sí han de estar viéndonos, claro que sí, a la gente de Colombia, Perú y toda Latinoamérica, también saludos cordiales a esta hora de la tarde, que estamos en un podcast en vivo de Causar y Films, que es Inspira y Crea. Claro que sí, también, ¿por qué no mandar saludo a Rudy Masaquiza, que nos debe estar viendo también en De Suiza, seguro y a que toda sí. su familia? Y a Bárbara, propósito, Maru, ajá. sí, a propósito de que estamos enviando saludos a la gente ecuatoriana, especialmente a los de Salasaca que se encuentran en el extranjero, recuerden que si usted quiere mandar giros y remesas, es muy fácil, ¿verdad, Curi? Así ¿Cómo es. pueden hacerlo? Pueden enviar desde cualquier parte del mundo, desde distintas casetas de envío ¿De como envíos? MoneyGram, RIA, etcétera, directamente a los bancos Pacífico y Pichincha, y lo puede retirar aquí en Salasaca y Minimarket Cisari.
Claro que sí, siempre serán bienvenidos y lo estaremos atendiendo con usted, se lo merece. Y continuamos con nuestra invitada de honor, Así Fanny. Ella es una emprendedora de aquí de Salasaca. Ella pues nos estaba comentando que había estado estudiando enfermería. Entonces, pero ¿por qué motivo dejaste eso? A ver, cuéntanos. ¿Por qué no seguiste eso? Si lo estudiaste, porque... A ver, queremos saber por qué motivo, a ver. Digamos, yo sé que mi emprendimiento y lo que tú seguiste en la universidad, supuestamente lo planeaste, ¿no? Para ser alguien y seguiste una línea, pero nunca te imaginas en dónde vas a terminar. Claro. Nunca te imaginas. Y como digo, para mí creo que mis manos, mis imaginaciones, mis sueños, soñar, como dice mi papá, soñar no cuesta nada. Entonces, creo que las dos cosas, para irlos en un camino, creo que era un poquito difícil para mí. Entonces, estabas estudiando y a la vez trabajando en mi emprendimiento. ¿Cuál es tu emprendimiento? De bordar. De para bordar. Sí, entonces me dijo, o escoges una, porque ya, digamos, en mi trabajo, yo estaba en La Tacunga, trabajando. Entonces, ¿trabajando o estudiando? Trabajando ya. Ya estabas ejerciendo tu profesión, ¿verdad? Sí, trabajando. Y ya, digamos, jefes son jefes. Claro. Y yo pues ya tenía mis horarios, a veces en la noche, en la mañana, en la tarde, de acuerdo al horario que nos ponían los jefes. Entonces, la jefa de enfermería, entonces ya pues yo en ese tiempo mis clientes me conocen, los que ya me conocen de años. Yo tenía mis ojos de mapache, como le decían, mapache. Mira, yo ya no ojerosa, cansada, sin ilusiones. Venía, o sea, yo quería ir a dormir. Digamos, toda la noche pasaba en velada y yo ya al día siguiente ya a dormir. Y no, mis clientes, pero por favor, Fanny, necesito esa blusa y yo quiero eso, yo quiero que abortes. Decía, ya, pues, ¿cómo negarles, no? Decía, bueno, Fanny, arriésgate. Vamos un día más. Tú puedes, Fanny. Tú Pues, tráigame un café cargado. Sí, y seguí cada una hora. y creo que yo en un tiempo me enfermé. Dije, ya, pues igual mi familia me dijo, es una de dos. La carrera o tu emprendimiento. O sea, te tocó poner en una balanza. ¿Y cuánto tiempo estuviste ya trabajando y en sí encaminando el emprendimiento? Ya 4 años. 4 años de estar ya con el emprendimiento y No. Ya en mi emprendimiento es hace 15 años. Ajá. De ahí lo que estaba trabajando son 4 años. Entonces ya va a ser lo que hoy son contratos y ya cuando ya no hay contratos, entonces te sacan todo eso. Entonces tuve que renovar y quise renovar más y ya pues, entonces siempre decía, estoy muy cansada, ya no avanzo, ya quise ir y una temporada me fui de vacaciones con mi prima y ahí es donde ya decidí seguir esto o seguir un espacio Lo en uno mi lo trabajo. aquello, entonces. A ¿Cuál veces pesó más? mi emprendimiento. Eso Mi emprendimiento. ¿Y por qué decidiste enfocarte al 100% emprendimiento, a tu emprendimiento? Creo que es porque ya yo quise ser mi propio jefe. Yo quise demostrar de que tal vez el estudio, el título no te va a hacer a ti, sino que yo con el emprendimiento era como que era más libre, era mi propio jefe, tenía mis propios horarios, descansaba, iba a cualquier lado, compartía con mi familia, porque antes era trabajo acá y no compartía casi mucho, no vivía mucho en casa tampoco. Entonces, y el tiempo que había poco lo dedicaba mucho a lo que es mi trabajo también en casa, porque eso también es un trabajo, y también porque creo que ganaba mucho más de lo que ganaba en mi... Claro. Entonces, en una semana a veces sacaba lo que
sacabas en un mes. Entonces, Para por eso recapitu- también pesó Ajá, más. Sí, claro. Ajá. Obviamente. Pero es Sí. súper valorado para saber de dónde nació esta pasión de hacer los bordados y hacer esos hermosos diseños que tú haces a la población y las chicas que les encanta las luces. Para mí, creo que, como digo, la inspiración fue nacida por mi abuelito. Mi abuelito ha sido uno de los pioneros de aquí también de Salasaca, mi abuelo Gregorio Sailema. Todos los conocen aquí en Salasaca como Yigo Guaira. Entonces, a él siempre ha sido los que alquilaban las ropas de los novios, de padrinos. Entonces, él sabe bordar. Y él bordaba en lo que son los paños, los pantalones, hacía como las listas de los motepelados. Entonces, eso me traía un poquito cuando él iba a su tallercito, que tiene en el segundo piso. Siempre era curiosa y un día observé que él estaba haciendo en un paño rojo y yo le quedé viendo un pavito bien chiquitito. Digo, abuelo, ¿será posible de que esto lo hagamos en un anaco? Le comenté eso. Digo, ¿qué tal será bordar en una blusa, Diego, en una tela negra y a ver si hacemos eso? Y digo, dame bordando, le digo a mi abuelito. Mi abuelo me dice, no, yo no te voy a dar bordando. Tú tienes que aprender a bordar. Las mujeres tienen que aprender a bordar, a hilar, a cocinar, a cuidar de animales. O sea, mi abuelito, como todo abuelito, esto tienes que hacer. Y las mujeres tienen que aprender eso. Entonces, yo en esa temporada estaba en el... ¿Cuántos años tenías ahí? Unos 18, 19 años, cuando mis padres me fueron dejando. Ahí estaba arriba con mis abuelitos. Y ahí mi abuelito me dijo eso y yo dije, bueno, entonces voy a traer una... ¿Quién dijo miedo? Perdón. ¿Quién dijo Pase miedo? la aguja y los dedos. De ahí él me dibujó, me puso en la mesa, me dijo, toma. Y la verdad, me demoré un mes entero para poder hacer la patita del pavo. Yo pensé que ibas a hacer todo. No, Sí, yo dije, wow, un mes. Claro, no, un mes en la patita. Zafaba y como estaba estudiando también, se zafaba y decía, no me sale, abuelito, no me sale. Y en esas, o sea, el cuerpito sí lo avancé, pero las patitas no avanzaba, me salían medio raras, así como que patas chuecas, que eso parecía de qué, digo. Y ya, pues mi abuelito en una de esas, y como dice la herencia, creo que te dan en la mano y coges todito. Y eso creo que fue, me dio un golpe bien duro en la mano, me dijo, ¿Con qué? ¡pah! O sea, con las manos mismo me dio, ¡pah! Y yo estaba bordando y me dio, pero sí me salieron las lágrimas. Dije, abuelito, ¿pero por qué me pega? Es que no puedes, dice, tienes que aprender. Entonces ya creo que ahí aprendí a bordar. Dije, ya ni más regreso con mi abuelito porque mucho pena. Voy a bordar y ya, pues, ahí fue el inicio, como digo, el inicio de... Ahí nace tu pasión, a los 18 años. Casi 18 años a 19. Y ahí, a los 20 años que estaba ya en la universidad, ahí fue lo que ya bordé en una blusa nueva. Ahí llevé, mi abuelito me seguía guiando los colores, me decía, ¿sabes qué? Nunca veas los colores en la noche. Tú tienes que ver los colores en el día. Y acuerdo al arcoíris y a donde sale el sol. Tienes que ver la naturaleza, el entorno en el que estás. Entonces me guiaba tantas cosas de que, o sea, me gusta aprender lo que es la cultura de aquí de Salasaca. Me gusta por qué lo hacemos, por qué lo ponemos, qué colores esto, qué colores. Entonces mi abuelito igual, mi abuelito Toribio Masequiza, era uno de los... ¿El papá de quién? ¿De tu mamá? De mi papá. Ya. Él tocaba la flauta, entonces él siempre me ponía en su pierna y él siempre me tocaba a mí melodías. Entonces es como decir, mi abuelito siempre decía, eres tú mi mujer, porque yo llevo el nombre de mi abuela.
Manuela Cristabanda. Entonces me pusieron el nombre de mi abuelita y mi abuelito yo era su mujer para él. Entonces él siempre me ponía en sus pies, me tocaba la melodía en las flautas, igual la gente de aquí de Salasaca le conocían bastante a mi abuelito. Y a mi abuelito Gregorio, entonces contaban historias así. Entonces siempre me ha gustado y creo que esa fue la pasión en la que mis dos abuelos fueron los que me impulsaron a seguir lo que es el arte del bordado, apreciarlos, la música, la danza, o sea, en todo sentido, en amplio sentido, ellos fueron los que me inspiraron a seguir. Y 15 años ya lo voy haciendo, creando, como decir, plasmando con nuevas creaciones, impulsando lo que son con nuevas tendencias. Entonces no hay que mantenerlas solo así, sino sin perder la identidad, la sigo creando un poquito más. Claro que sí, y como empezaste muy joven a crear tus diseños, pues obviamente entendías el público la clientela de en ese entonces, qué necesitaban, qué buscaban o qué querían, podías entender perfectamente para poder transmitir y, como tú dices, plasmar tus bordados en las blusas. Creo que el primer bordado yo lo tengo guardado como una reliquia porque ese fue mi inicio. Claro. Yo lo tengo guardado. Deberías enmarcarlo. Claro sí, ya lo corté. Me imagino que ese primer bordado debe tener una historia y un cariño, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si nos comentas y nos compartes? Porque creo que es el primero. Escuché en algunos podcasts que sigo que es el primero en generar, en hacer las cosas, es el que te motiva a seguir creando más. Es generar por ejemplo, el primer producto, el primer bordado. O en tu caso, Ceci, que tienes también un emprendimiento en las primeras ventas, los primeros, exactamente, son eso que más. Justo hablábamos de eso, ¿no? Ajá. ¿Qué te parece, Ceci? Vamos con que nos compartas más de tu primera experiencia. Vamos a una pequeña pausa comercial. Antes de ir a la pequeña pausa comercial, contar también que estamos regalando 2 profilaxis auspiciados de parte de uno. Este es auspiciado por el doctor Clever Masaquiza, el doctor odontólogo de los Salasacas. Él es el encargado de dibujar nuestras mejores sonrisas y de cuidar nuestra salud dental. Qué bueno, entonces, ¿cómo puedo ganar eso? Porque yo sí quiero uno. ¿Tú? Yo también. Ya. Claro que sí. Pero como esto es un sorteo, vamos a ver qué hay que hacer. Claro que sí, es súper fácil. Primero, suscribirse a nuestro canal de YouTube, Facebook también. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Exactamente. Se me escapa. Sí, Ya, en todas las suscribirse. plataformas nos encuentran como Causari Film. Suscríbanse y dejen el comentario aquí en el chat en vivo del en vivo que estamos realizando, Causari Films y hashtag Nash. Y automáticamente están participando por estas 2 profilaxis gratis. Gracias al doctor Clever Masaquiza. Entonces ahorita mismo me voy a inscribir al sorteo, aunque yo ya estoy siguiendo, pero voy a poner. Claro que sí. ¿Cómo van a ganar el sorteo, Ceci? Para las personas que están ahí tal vez con alguna inquietud. Claro que sí, como tú dijiste, compartiendo también el enlace. También suscribiendo, si es que no lo han hecho, en todas nuestras redes sociales como TikTok, YouTube, Facebook e Instagram. Creo que sí, estamos como Causari Films y poner la palabra, ¿cómo era? Causari Films, hashtag Nash. Claro que sí, y no se olviden de comentar desde dónde nos está viendo. Mándenos los saludos que nosotros estaremos gustosos de leerlos. Así es que ya regresamos. Dental Más abren sus puertas en Centro Salasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. ¿Para qué ir más? Dental Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, Vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. Aquí tenemos a Fanny Masaquiza, que con sus manos hábiles está representando cómo ella borda. Es una marca con rasgos interculturales, tiene sus raíces ancestrales y las mantenemos hasta el día de hoy. El accesorio está inspirado en la belleza de la flora y fauna de nuestra región, impregnando en bordados tonalidades encontradas
en los colores del arco iris. Animales silvestres están presentes, ya que forman parte del paisaje. Nash, moda con identidad cultural. Dental Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. ¿Para qué ir más? Dental Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, Vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. Hola, 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 ¿cómo están? De nuevo estamos aquí en el podcast en vivo de Inspira y Crea. Esto pues aquí en Causari Films. Recuerde que estamos regalando 2 profilaxis totalmente gratis. Gracias al doctor Clever Masaquiza, que él es el odontólogo oficial de aquí de Salasaca. ¿Cómo puedo participar en esto o cómo puedo ganar esta profilaxis gratis? A ver, cuéntanos, Curi. Les invitamos primero a suscribirse en todas nuestras redes, tanto en fanpage, nos pueden encontrar como Causari Films, Instagram, TikTok y también acá por donde nos están viendo, en YouTube. Claro que sí, queremos enviar saludos a la gente que nos está escribiendo y enviando saludos a través de las redes sociales. Dice por acá Bárbara Gras, hola, un gusto verles a la distancia. Muchísimas gracias, para nosotros también es un gusto poder enviarte un saludo desde aquí, de nuestro lindo Ecuador. Por acá también dice JJMM. Saludos a Galápagos, Santa Cruz. Por supuesto, saludos cordiales, abrazos desde aquí, de Salasaca, a toda la gente que se encuentra en las Islas Encantadas, no solamente en Santa Cruz, pero ahorita dice especialmente para Santa Cruz. Dice también Canguan Cachimuel, saludos desde Chile, muchísimas gracias, gente linda de Chile que nos está acompañando a esta hora de la tarde. Abrazos desde la distancia, desde aquí, nuestro lindo Ecuador. Cali TV, muchas gracias, dice, ya suscribí, pilas. Muy bien, tú estás participando para la profilaxis gratis, puede ser tú el ganador. Así Continuamos, a ver. Por aquí estábamos con una preguntilla pendiente. Vamos a escuchar lo que nos dice nuestra invitada. Sí, ¿cómo fue tu impresión al terminar ya tu bordado, tu primera blusa que nos estabas comentando que ya un poco más, o creo que nos comentaste que ya la tienes enmarcada en un lugar especial? Sí, lo tengo en mi sala. Ahí lo tengo guardadito. Y como digo, el primer bordado para mí fue, como dicen, ya hoy lo realicé, hoy puedo morir en paz. Así que lo dije cuando terminé. Por fin. Sí, lo terminé más de un mes lo terminé, casi 2 meses por ahí. Y mi abuelito lo dijo, importante es terminar. sí, mi abuelito dijo, así, ¿cuándo? Pero bueno, dije, con el ya me decepcioné, digo. Bueno, después mis primas Así es. me vieron, pues, dice, qué bonito. Borda para mí también, lo hice para mis primas, para mi familia, O sea, para... tus primas fueron tus primeros clientes, digámoslo así. Sí, dije entonces, compra la blusa y yo te doy bordando. Entonces, yo le pedí a mi abuelito los hilos. Ya. ¿Y cómo regresaste después de que te mandó pegando y dijiste, nunca voy a regresar? Ya no regresé y mi abuelito me preguntaba, ¿ya terminaste? Lo bueno es que él no te escuchó. No. Sí, dije, no, termina, tienes que terminar. Y ahí, ya más de un mes que estuve andando con él, ahí es donde él me enseñó, dijo, tú vas a ser como yo. Tú tienes que ser lo que yo soy. Entonces mi abuelito decía, no, abuelito, yo para eso estoy estudiando, yo qué voy a hacer. No, tú vas a hacer esto. Te pasó la batuta ahí. Sí, y de ahí digo, bueno, ya, pues de ahí me Según la profecía dice que tú vas a ser como yo, Ah, así de simple. Sí, y de Porque ahí tú eres la única que aguantó mis golpes, ¿no? Tú eres la elegida. Sí, o sea, mi mami, mi tía, Ajá. mi tía Rosario y mi tío Juanito,
mi tío ha sabido bordar un poquito, pero nunca han sabido ser apasionados en eso. Claro. Entonces, igual mis primos, o sea, sí saben pasar, aunque sea un hilito, así, sí. Le ven a mi abuelito siempre le hemos dicho, es el mejor, siempre le hemos dicho, es el mejor. Porque lo borda para los dos lados, no sé cómo lo hace, pero lo hace acá como máquina. Y mi abuelito de Bozaleta, Toribio, era de los músicos, entonces le decíamos, oye, nosotros los nietos nunca vamos a hacer nada, como ellos. Nunca vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque nunca le poníamos interés en eso. Entonces, ahí cuando vio que yo seguía pidiendo los libros, decía, entonces, ¿para qué llevas? Y me dijo, es que mi prima me pidió esto, o mi hermana también le hice poner. Dice, esta se llama, digo, sí, me daba hilando, y hasta que un día me dijo, no, coge el hilo, coge la aguja, coge esto, y te me pones a hilar. 20 para arriba, las 2 vueltas, y 40 para abajo. Yo decía, pero ¿cómo yo? Ahí luchando, ¿no? No me salía. Si ves cómo desperdicias el hilo, para los abuelitos era oro desperdicio. Uy, no. Yo sí sufrí con él. De ahí dije, Es que hasta que no le entiendas, sí, no, ahora lo entiendo, cuando te lo cuesta, comprendo. Claro, sí. Y Aprendes a valorar las cosas. lo digo, chuta, sí. Es uno de mis mejores maestros. No lo he estudiado, no he ido como digo, a un centro de estudio para aprender lo que es bordado o lo que es técnicas de bordado. Para nada. No lo he ido. Mi maestro ha sido mi abuelo. Él ha sido mi instructor, él ha sido el que me enseñó esto y gracias a él soy lo que soy hasta ahorita. Y como digo, nuestros nombres no son los que vamos haciendo historia en esta vida, sino que nuestras generaciones, nuestras nuevas generaciones vean que tal vez terminemos como hay mucho, ahora no hay mucho trabajo, no hay por donde digamos, terminas de estudiar, no hay trabajo. Entonces, podemos comenzar con un negocio. Y creo que eso es lo que quisiéramos ver a nuestras nuevas generaciones, o dejar por lo menos, yo digo a mi hermana menor, decir, ¿sabes qué? Si algún rato te hace falta dinero o te hace falta, no coges un empleo o algo, Claro. tener esa base y guiarte por por donde puedas generar ingresos para tu hogar. Entonces creo que eso ha sido un incentivo para mí. Y como digo, siempre agradecer a Dios, primeramente, que nos va dando vida y salud y que todos los días es gracias a Él que seguimos respirando en este mundo. Y a toda la gente que está detrás de mí, a mi familia, a mis abuelos, a toda la gente y en especial a toda esa gente, a todas las chicas, también chicas, o sea, jóvenes, adultos, o sea, a toda la población de Salasaca yo agradezco mucho porque ellos han sido los que de una u otra manera ellos me han ayudado a que esto que sea posible tu emprendimiento. y siempre con una palabra, me gusta lo que haces. Y cuando me dicen solo con la palabra me gusta, o sea, digo, tengo que crear más, tengo que sacar más. Como que te retan. Sí, me dicen, o a veces me traen, digamos, una imagen, ¿no? Una imagen. Me dice, Fanny, yo quiero esto. ¿Será posible de que me puedas dar haciendo? Para mí eso es un reto. Digo, sí, lo voy a hacer. Pero me dicen, pero necesito ver cómo estás haciendo. Digo, tú vente, tal día, te enseño cómo estás haciendo. O a veces les mando una imagen y dicen, no me gusta mucho, sí, vente a ver. Y cuando lo ven, les dice, sí, me gusta. Entonces, cada día. Tienes seguridad, tienes confianza en lo que haces también, eso es muy importante. Claro. Pero también ha habido algunos emprendedores o algunos que han vivido esto, dicen que los clientes más insatisfechos son la mayor fuente de tu aprendizaje. ¿Qué opinas al respecto? Yo pienso que sí. Las personas que te dicen, ¿sabes qué? No me gusta, o esto está mal, tienes que corregirlo, es ahí donde que dices, a ver, el pensamiento,
te va. Yo puedo. Yo sé que yo voy a poder, yo sé que voy a poder, o a veces me quedo así. Cuando estoy más estresada es donde a mí en lo personal me salen mucho mejor las cosas. Cuando estoy súper estresada, me pongo a pensar un rato y digo, ¿sabe qué? A ver qué color acá, cierro mis ojos y digo, a ver, no. O a veces me quedo mirando a la pared o alguna prenda, digo, a ver, este color no combina con este color, para acá no. Mi abuelo me ha dicho esto, digo, entonces me retan Sí. muchísimo. Eres de las personas que te dicen, tú no puedes, y tú dices, a ver si no. Y trabajas, según entiendo, mejor bajo presión. Sí. Trabajas, según entiendo, mucho mejor bajo presión. Y Sí, también... eso es muy pocas personas lo hacen. Cuando tienes, creo, Mi el caso no. tiempo limitado. Y también me gustó una frase que tú comentaste hace rato, que dijiste que a ti, cuando te motivaron esa primera vez, tu primera blusa, te dijeron, me gusta, dame haciendo. Te motivó eso, ¿verdad? Es igual que nosotros. Por ejemplo, nosotros también estamos incursionando hoy en día en lo que son en los en vivos, en hacer también contenidos, también en la realización de comerciales y videos corporativos. Entonces, cuando sentimos el cariño, el aprecio y la acogida de esos clientes, que sentimos que podemos seguir mejorando más y estar en un buen camino. Creo que es súper importante esta motivación de parte de los clientes también. Sí, mejorarlo cada día, nunca, como decir, seguir innovando, seguir creando, seguir paso a paso. Nunca una persona exitosa, nunca va, como decían, como la flecha. Entonces tiene muchas etapas. Y creo que también uno de los que para nosotros ha sido una inspiración, para quien, como digo, Javier, mi primo Javier, es una de las primeras fábricas de aquí del pueblo Salasaca, que es de Wokis. Él es para mí, como digo, una guía también para seguir su camino, su emprendimiento, porque él también tiene su título, pero él lo hizo un emprendimiento mucho para generar aquí en el pueblo Salasaca. A ver si hay ingresos aquí, por el hecho de que no hay mucho empleo. Entonces, para ver si generamos en nuestro pueblo mismo fuentes de trabajo para todos. Y que la economía se quede aquí. Concuerdo el con esa idea. El mismo criterio tengo yo. Sí, porque eso deberíamos de hacer, y cómo no, llamarlos a toda la gente que esté viendo de aquí del pueblo Salasaca, de todas las partes que se encuentren, que si nosotros estamos en algún lugar del país, nosotros veamos para el futuro de nuestros hijos, y que tal vez, digamos, una familia entera, a veces digo, una familia entera podamos ponernos un granito de arena y creemos empresas aquí, y que esa empresa genere para empleo para toda la familia también, para el futuro, crear nuevas cosas. Claro que sí, en un emprendimiento, cuán importante es el apoyo de la familia. En este caso, tus primeros clientes fueron tu familia. Por eso es muy importante también que entre familias podamos recomendarnos y no ser, como quien dice, la piedrita en el zapato. Al contrario de eso, ser una parte importante, el apoyo de los familiares. Que en este caso, pues tú dices, practicaste el bordado, no solamente en una blusa que ibas a usar tú, sino en una blusa que iba a usar tu hermana, tu primo, tus primas. Entonces sí, eso sí, es digno de felicitar y de imitar. Así es que, por favor, si usted tiene un familiar, un amigo que está emprendiendo, apoyemos porque primero lo nuestro y después el resto, como alguna vez decían nuestros compañeros. Y justamente tenemos un segmento también que es primero lo nuestro, después el resto, en entrevista de colegio que próximamente vamos a estar realizando con más frecuencia. Claro que sí, pero también he visto que tú no solamente bordas blusas, también haces otras cosas. Y antes de que nos comentes en qué nomás utilizas este bello arte que son los bordados, donde tú transmites el arte. Por eso, ¿qué es eso? Sí, pero antes vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos para saber un poco más de nuestra querida invitada Fanny. Claro que sí.
Dental Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. ¿Para qué ir más? Dental Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. Aquí tenemos a Fanny Masaquiza, que con sus manos hábiles está representando cómo ella borda. Es una marca con rasgos interculturales, tiene sus raíces ancestrales que las mantenemos hasta el día de hoy. El accesorio está inspirado en la belleza de la flora y fauna de nuestra región, impregnando en bordados tonalidades encontradas en los colores del arco iris. Animales silvestres están presentes, ya que forman parte del paisaje. Nash, moda con identidad cultural. Dental Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. ¿Para qué ir más? Dental Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. De vuelta aquí en nuestro podcast en vivo, Inspira y Crea, con una emprendedora de bordados. Como estábamos escuchando, ella borda blusas, pero también estaba preguntando si borda otras cosas más. Sí, como digo, creo que una mujer tiene que aprender a hacer todo, ¿no? Yo también bordo lo que son pantalones de novios, lo que son las listas, los motepelados que lo decimos. ¿Qué más? Los pantalones de los diarios que a veces los caballeros usan. Y también hemos bordado... Esto también, perdón que te corte. Ah, sí, las bayetas también. También lo Sí, haces. de todo un poco, o sea, sí lo sé, sino que, como digo, me gustaría tener 10 manos para poder hacer para cada uno. ¿A quién no? Y en especial las mujeres, sabemos de qué hablamos. Sí. Claro que sí. También he visto que no solamente te dedicas al arte del bordado. Tú me comentaste alguna vez que tu abuelito alquilaba ropas para los matrimonios, para los padrinos, y que tú también te dedicas a eso, ¿verdad? Sí, a veces... Porque te he visto que vas a vestir novias. Así es que los que se van a casar en estos días ya saben a quién acudir. Sí, como digo, mis abuelitos han sido alquilando ropa desde mucho antes. Entonces, a nosotros, a todos mis primos nos hacían cargar los pilches, los fonditos. Mis primos, también una de las anécdotas que tenemos con mis primos son un goce, para que también, entonces ya creo que con eso seguíamos viendo cómo le vestían, cómo dice, y... Pero tú eres la que ha heredado ese trabajo, esa labor. Sí, gracias a ellos. Entonces, sí, ahora a veces ya mi abuelita ya es viejita, entonces ya... Pero ha dejado un buen legado, así es que no nos preocupemos. Entonces, ella me lleva. me dice, vamos, tú... Quiero que coloques los anacos a vestirle, porque ya no... Sí, porque en épocas de matrimonios eres la más solicitada. No solamente para bordar la blusa de la novia o el bordado del pantalón del novio, de la madrina también, que sabe ir todo elegante, sino que también a vestirles. Claro que sí. Y nosotros, tú también estuvo participando con nosotros en el cortometraje que estamos por lanzar, que es Chumbi. Ceci, también estuviste participando, ¿te acuerdas? Ella estuvo ahí presente también vistiendo. Claro que sí, todos los accesorios que vamos a aportar ahí son hechos de mano de esta talentosa mujer. Así En es. especial la vestimenta que yo me puse para la actuación, todo de Nash, todo, así es que ya saben. También la vestimenta de la actriz principal, quien es nuestra compañera Erika Pilla, también estuvo ahí presente. Claro que sí, y a todas nos puso guapísimas con esos bordados hermosos, con las lentejuelas, las perlas, pues que resaltan aún más el bordado. Claro que sí, los colores vivos, bien combinados,
manos hábiles, Nash. A propósito de Nash, ¿qué significa Nash? La incógnita de todos. ¿Qué les puedo decir? Nash para nosotros como familia lo creamos entre todos y más con mi primo Javier, Javo. Una temporada tuve un proyecto muy grande y esperamos llegar a ese proyecto. Sé que paso a paso lo haremos y entonces en ese artistas que estábamos concursando, entonces nos pidieron un nombre, porque antes era yo solo Fanny Masquiza. Y entonces, como dice mi primo, en lo que a veces vulgarmente lo utilizamos aquí en Salasaca, o a veces las mujeres, ¿qué es esa palabra en la que más hablan aquí? Entonces hay que buscar algo que sea tal vez chistoso o que sea pegado a lo cotidiano de aquí y que te impacte de una. Un nombre corto, fácil de recordar. Y que todo el mundo diga, o sea, hay personas que en son de broma dicen Nash, así, pero yo también me río, digo, sí, digo, o sea, y aquí en sí, yo creo que las mujeres deberíamos de saber qué es lo que significa, porque aquí en el pueblo Salasaca, lo cotidiano de las mujeres o de los hombres, Nash, Nash. O sea, siempre utilizamos el Nash aquí. Ya, en sí entonces significa que en serio. Seriedad. Esto es serio, señora. Ajá. Ya. Y entonces creamos lo que también es la línea. ¿Cuál es la línea? Porque era línea para hombre y línea para mujer. Entonces, más lo que voy plasmando lo que son las mujeres. Me enfoqué a lo que son las mujeres. La línea es Painin. Entonces, Nash Painin. Significa en serio, ella decide ser su estilo. El estilo lo pone la mujer. No lo pongo yo, no lo pone nadie. Lo pone ella. Y es por eso, ahí viene el éxito, como dijo alguien, que tú personalizas los bordados. Sí, lo personalizo, lo creo y los bordados los cojo en serio. Los elaboro de acuerdo a todo lo que ella decide. Ella es la que decide, la mujer es la que decide poner su estilo, su elegancia en la ropa, en el diario de convivir también somos las mujeres las que somos las pilares. Como dice alguna vez lo ha dicho, el pilar es la mujer, las paredes son los hombres. Y es por eso que no vamos a encontrar la misma blusa parecida en tu establecimiento. Porque aparte de que ya tienes blusas ya bordadas, ya diseñadas, también permites a que el cliente te diga cómo quiere hacerlo. Sí, lo dejo a que ellos son los que deciden. Ellas son las que me dicen, ¿sabes qué, Fanny? Yo quiero esto, yo quiero el otro. Tal vez algún rato ellos no lo haga de acuerdo a lo que ellas dicen y también doy mi opinión y me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero esto, pero también cuento con tu opinión para que esto se realice de la mejor manera. La blusa, le digo, verás, si le queda, le digo, está bien. Si no le queda, le digo, cambiemos esto para acá. Entonces, opinamos entre las dos. Entonces, el cliente y yo vamos intercalando ideas, entonces voy creando nuevas cosas. Y eso es lo importante, que yo no soy la que decido, son ellos los que me ponen me imponen a hacer los bordados. Entonces, yo gracias a ellos siempre les agradeceré a toda mi clientela, a todo el pueblo Salasaca, en que de una u otra manera han creado esta marca y la línea para que día a día seamos uno de los mejores y para que no, después de un largo tiempo, lanzarnos un poquito más y llamar a toda la gente. De seguro que sí, de seguro que sí. Cuéntanos, ¿cuáles son tus proyectos? Ya para llegar a la parte final. Claro que sí. Tus metas, tus objetivos. Porque por ahí me estabas comentando algo. A ver, cuéntanos. Para mí creo que una como visión para el futuro, yo creo que debo crear un emprendimiento de blusas con
con los altos estándares de que no solo para el pueblo Salasaca, sino para toda la población nacional e internacional. ¿Por qué lo digo esto? Engloba a toda la mujer indígena en su diversidad. Sí, nunca lo he puesto solo para el pueblo Salasaca. Hay muchas personas digamos, amigas de Chibuleo, hicieron una blusa, entonces yo lo tuve que hacer, le gustó mucho, pero como dicen, tal vez en una comunidad no los usan muchas perlas, entonces traté de innovarlo y lo hice así. Y también hay personas que lo han llevado, digamos, una amiga de Micaela, de España, ella llevó una blusa de aquí, hecho con outfits para ponerlo con una falda, lo hice y de ahí también lo hicimos. Celia. Sí, ella, gracias a Dios, ella lo llevó para allá y otra amiga de ella me lo pidió igual para ponerlo con pantalones y, cómo no, que también lo he hecho en los años anteriores, lo he plasmado también en lo que son las listas, lo he dado la capa para la reina de Pelileo. Me acuerdo, antes de la pandemia, lo elaboré una capa para la reina de Pelileo, ahí donde fue el primer lanzamiento que hice como Fanny Masaquiza, allá en Pelileo, para la reina de Pelileo, lo hice una capa, bordamos lo que son el danzante de aquí del pueblo Salasaca y el pavo real. Pero como dicen el pavo real, aquí en Salasaca todo el mundo dice, pero ¿por qué el pavo real? ¿Por qué representa el pavo real? No es el pavo real al que debemos verlo, sino son los bordados los que estamos haciendo, lo que es la esencia de aquí del pueblo Salasaca, lo que estamos haciendo. Yo sé que arte mismo. el arte es el que hay que valorarlo de aquí. No es el pavo el que yo siempre digo, no es el pavo. Siempre vean una visión para el otro lado también. El pavo no es el que... bordado, no el pavo. Ajá. Y los colores, digamos, las florcitas que hacemos o las curvas que hacemos, a veces esos son la fauna y la flora, lo que vivimos aquí. Sí, exactamente, eso digo, porque he visto que también realizas lindos colibríes. Así, y el colibrí, muy bonito es. Y el colibrí para mí, tiene un significado muy grande de que da alegría a la persona que lleva un espíritu de sabiduría en el alma. Entonces un colibrí, cuando tú encuentras, tienes que decir, tienes una suerte. ¿Por qué? Porque ese te da un espíritu de sabiduría, un espíritu de valentía. Entonces para mí bordar un colibrí... Y además que el colibrí, o quinde que lo decimos en quichua, tiene el plumaje con esos colores brillosos. A mí me encanta porque algunas mañanas sí me visita un colibrí afuera de la ventana de mi habitación. Y es hermoso ver porque ellos no nos ven detrás del cristal. Y yo admiro esas aves ahí. Sí, y eso es un bello animal. Y eso es cuando te visita un colibrí, dice que es un hogar constituido de amor, paz, sabiduría que tiene ese hogar. Entonces, para mí eso ha sido un reto más de saber eso. Bonito. Yo, de verdad, me visito un colibrí algunas veces en la mañana. Y creo que un proyecto grande, ojalá todos los televidentes que están escuchando, ojalá de que yo en mi parte no he sido egoísta, no he sido nada de ese sentido. Quisiera que toda la juventud o personas que han sido más mayores nos unamos, porque hacer una asociación de mujeres que bordan, hacer una asociación de mujeres, un espacio de mujeres que sepamos del arte y que todos brindemos nuestras ideas y que creamos mucho más cosas. Porque para un emprendedor, creo que, como digo, mi casa es amplia. Y me gusta que la gente... Hay muchas personas que me dicen que es egoísta, no le gusta enseñar. No, yo creo que la mayoría de personas que me conocen, siempre les digo, bueno, ¿quieres aprender? Ven. ¿Quieres hacer esto? Ven.
les enseño, digo, ¿saben qué? Este color no, este color sí, esto tienes que hacer, esto, ve, tú, dice, pero hay muchas personas que hablan muy mal. Digo, no, yo no soy así, digo, yo con Primero, todos, conózcame. yo, Antes de juzgarme. sí, mis brazos están abiertos. Lo que yo pueda enseñarles, vean, con mucho gusto yo las enseño. Les digo, esto van a hacer, esto es esto. Si hay que generar trabajo, yo con mucho gusto lo haría y como digo, crear una asociación para mí sería un éxito Ese sería uno total. de los proyectos que te gustaría Hacerlo hacerlo. a futuro y como no, invitar a toda la gente de aquí del pueblo Salasaca o de los lugares aledaños de aquí, de nuestra población también, porque Y no que solo les es guste, y que les bordar. guste. Ajá, entonces invitarles, decirles que las puertas de nuestra casa, de mi casa mismo en sí, de mi corazón, están abiertos a brindarles lo que son mis pocos conocimientos que tengo, porque una persona nunca termina de aprender. O de saberlo todo. ¿Dónde te pueden encontrar? Porque sabemos que también tienes un local comercial. Sí, me pueden contactar en mis redes sociales también. ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? Como Nash o como Fanny Masaquiza igual, o en TikTok, en Instagram también, o a los números que siempre les he dejado ahí para que se comuniquen conmigo. Y también ¿Puedes repetirlo el número, por favor? 099-77-5-2228 y el local está ubicado justo en el centro de Salasaca, al frente de la cooperativa Provisión, o si no, al lado de la farmacia Farmaret. Nadie se pierde, ahí está el Eso eslogan. queda acá al frente, ya un poquito más arriba, nomás de la plaza Del arte. artesanal, ¿no es Ajá. cierto? Entonces, tranquilamente, si usted desea contactarse con ella en las redes sociales, al número telefónico 099-77-52-22-8. Si usted es de la cultura de los purua, de los chibuleos, de los otavalos, de que sea indígena de Guaranda, de Cañar, de donde sea, y te gustaría vestir una linda prenda hecha por estas manos hábiles de Fanny Masaquiza, pues no dude en contactarse. Claro que sí, y vamos a despedirnos, pero no sin antes que tú envíes un mensaje bonito a todas esas personas que tienen la pasión de bordar. Que soñar con los ojos abiertos es vivir el día a día. Y que el soñar no cuesta nada. Y que Dios, si te da sabiduría en tus manos, créalas y verás a donde tus sueños llegan. Muchísimas gracias y vamos a una pausa comercial, pero antes quiero compartir este bonito pensamiento. No hay nada más peligroso que una aguja. Te puede sacar la emoción y hacerte ver muchas cosas que tienes, pero no quieres ver. Esto lo dijo Elena Martínez, alguien que es apasionada por el bordado. Regresamos después de este corte comercial. Dental Más abren sus puertas en Centro Salasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. ¿Para qué ir más? Dental Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, Vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. Aquí tenemos a Fanny Masaquiza, que con sus manos hábiles está representando cómo ella borda. Es una marca con rasgos interculturales, tiene sus raíces ancestrales que las mantenemos hasta el día de hoy. El accesorio está inspirado en la belleza de la flora y fauna de nuestra región, impregnando en bordados tonalidades encontradas en los colores del arco iris. Animales silvestres están presentes, ya que forman parte del paisaje. Nash, moda con identidad cultural. Dental Más abren sus puertas en Centro Salasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. ¿Para qué ir más? Dental Más, estamos junto a usted. Ven y
compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, Vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. Dental Más abren sus puertas en Centro Salasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. ¿Para qué ir más? Dental Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, Vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. Aquí tenemos a Fanny Masaquiza, que con sus manos hábiles está representando cómo ella borda. Es una marca con rasgos interculturales, tiene sus raíces ancestrales que las mantenemos hasta el día de hoy. El accesorio está inspirado en la belleza de la flora y fauna de nuestra región, impregnando en bordados tonalidades encontradas en los colores del arco iris. Animales silvestres están presentes, ya que forman parte del paisaje. Nash, moda con identidad cultural. Dental Más abren sus puertas en Centro Salasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. ¿Para qué ir más? Dental Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, Vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. Bueno, seguimos aquí, llegamos a la parte final de la programación de este podcast Inspira y Crea. Tuvimos la presencia y el acompañamiento de esta hermosa tarde de Fanny Masaquiza, quien nos estaba comentando de Pensé que ibas a decir esta hermosa dama. Claro que sí, esta hermosa dama. que recalca, dice, somos familia. Claro que sí. Bueno, vamos a la parte final de este video sin antes agradecer a nuestro auspiciante de estos dos regalos a las personas que participan. ¿Sí? Claro que sí, al doctor Clever Masaquiza. Él es pues el médico odontólogo que cuida la sonrisa de todos los salasaqueños. Él pues nos ha regalado 2 profilaxis. Claro que sí, 2 Entonces, profilaxis. totalmente gratis. También puede encontrar en las redes sociales. Así es. ¿Cómo puede encontrar? Como En fanpage se encuentra como Dental Más, también tiene otras redes sociales como TikTok, lo puede encontrar igualmente como Dental Más. Y está ubicado en Centro Salasaca, al frente del Colegio Fray Bartolomé de las Casas. como 2 locales antes del Mini Market Cisari. Así es, Vía Rosario y también a Mini Market Cisari, que es tu tienda del ahorro. Justo creo que está por ahí la parada de buses. Exactamente. Ahí no tiene ni cómo perderse. Así es. Y ahí al lado venden cebollado, así es que tranquilamente el combo completo. Bueno, vamos a hacer el sorteo rápidamente. Vamos a ver a quién va a dar suerte. El primer ganador de la profilaxis, vamos a ver que nuestra invitada le dé la suerte. A ver qué. ¿Y si hacemos de una quien gana o Por hacemos eso, de 3? una quien gana, porque ya, son muy 2 bien. profilaxis. Claro que gratis. sí. Las manos Hábiles. hábiles. Artista aquí le ha dado la suerte a J, creo que vi por ahí. JJMM. ¿Será de Julio Jaramillo? Juan José Flores. ¿Masaquiza? No lo sabremos. No lo sabemos. Bueno, vamos a contactar, para que se contacten interno con nosotros para de esa manera hacerle llegar su premio. Vamos, mezcle, porque sí hay más participantes. Mezcle. Queremos agradecer pues la audiencia de cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este podcast en vivo. Saludos a toda la familia ecuatoriana en cualquier parte del mundo. ¡Wow! Y nuestro siguiente ganador es Cali TV. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ustedes son los ganadores de estas 2 profilaxis gratis, totalmente gratis, gracias al doctor Clever Masaquiza, el odontólogo de la gente salasaqueña. Así es que ya lo saben, Dental Más. Siempre cuidando la sonrisa de todos los salasacas, y también que invitarles también a las personas que
que viven aquí en las ciudades que colindan con la nuestra y invitar a que visiten a Dental Más. Puede ser de Benítez, de Rosario, de Perileo, Ambato, ¿por qué no? Para que puedan conocer el trabajo de Clever Masaquiza. Claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros somos de Causari Films. Esto ha sido el podcast en vivo Inspira y Crea. Hasta la próxima. Dental Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. ¿Para qué ir más? Dental Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. Aquí tenemos a Fanny Masaquiza, que con sus manos hábiles está representando cómo ella borda. Es una marca con rasgos interculturales, tiene sus raíces ancestrales que las mantenemos hasta el día de hoy. El accesorio está inspirado en la belleza de la flora y fauna de nuestra región, impregnando en bordados tonalidades encontradas en los colores del arco iris. Animales silvestres están presentes, ya que forman parte del paisaje. Nash, moda con identidad cultural. Dental Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. ¿Para qué ir más? Dental Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor.